La siguiente es una producción de 360podcast.sb. A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador. Bienvenidos nuevamente a este episodio de Historia Azul, la historia de El Salvador. Este es el episodio número 13 de la segunda temporada. Historia Azul cuenta la historia de nuestro país de una manera sin filtro, pero también al mismo tiempo apoyada completamente en los hallazgos históricos, dejando en la medida de lo posible por fuera la historia de bronce y tratando de contarle lo que los libros dicen y la información científicamente verificada dice de la historia de nuestro país. En esta ocasión le damos seguimiento a lo que veníamos trabajando el episodio anterior junto con Fabricio Valdivieso y por supuesto nuestro buen amigo arqueólogo e historiador Herbert Erquicia, quien nos va a dar ahorita pues un follow-up, un seguimiento de lo que dejamos pendiente en el episodio anterior. Bienvenidos amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, gracias Carlos, gracias Fabricio nuevamente por estar acá con nosotros. Sabes que es muy importante lo que estamos, en este momento, conversando. Un saludo para todas las personas que siempre nos escuchan y nos ven. Abrazos, ¿verdad? Por ello. Estamos conversando sobre la arqueología urbana, ¿verdad? ¿Qué es esto de la arqueología urbana? Y entonces decíamos que es esta arqueología que se hace, en las ciudades, en los centros históricos, y que va de la mano de la conservación, de la restauración, que va de la mano de la revitalización de los espacios urbanos, ¿verdad? O sea, se hace en todo el mundo y en todas las ciudades, ¿verdad? Que tienen esa conciencia de la salvaguardia del patrimonio cultural, ¿verdad? El patrimonio cultural no solo del presente, sino que obviamente de quienes habitaron en ese pasado. Entonces, ya habíamos hablado obviamente del centro histórico de San Salvador. En el anterior episodio, pues hablábamos de las excavaciones en el Palacio Nacional de El Salvador, hablábamos de las excavaciones en el edificio del Coro Nacional, en la Catedral de San Salvador, en donde se hicieron excavaciones, en donde hoy es uno de los parqueos anexos. También hablábamos sobre los hallazgos de la Plaza Morazán con esta revitalización del centro histórico, en donde se encontraron un mosaico de Carlos Cañas. También hablábamos sobre las excavaciones llevadas a cabo por varios de los colegas arqueólogos en la Plaza Libertad y que han dado algunos hallazgos importantes, ¿verdad? También la primera excavación, así, que dejó rasgos de la ocupación prehispánica en el centro de San Salvador, que la hacía Stanley Box, el norteamericano arqueólogo Stanley Box, en el Club Internacional, a mediados del siglo XX. Y por otra parte, pues Fabricio nos comentaba sobre esos hallazgos, ¿verdad? O sea, en la búsqueda de Matías Delgado y de los hermanos Aguilar en el Rosario, ¿verdad? Hoy mismo me gustaría, por ejemplo, que Fabricio nos pudiera comentar, porque también excavó en otra iglesia allí del centro histórico de San Salvador, que es La Merced, ¿verdad? Entonces me gustaría saber cuál fue el objetivo de esta investigación, o sea, ¿qué se pretendía encontrar o para qué era la investigación que estaba desarrollando, Fabricio? Bueno, muchas gracias, Herbert, muchas gracias, Carlos, por la oportunidad nuevamente de compartir con los oyentes sobre estos interesantes temas poco discutidos, ¿verdad? Y lastimosamente, pero ahora es la oportunidad de que salgan a la luz, ¿verdad? Muchas cosas que se dieron a lo largo de las últimas 2 décadas, ¿verdad? La Iglesia de la Merced, todos saben que ese fue el último recinto de Manuel José Arce, el prócer, primer presidente de Centroamérica, ¿verdad? Él murió el 14 de diciembre de 1849, ¿sí? Y fue enterrado frente también al altar mayor de la referida iglesia. Quiero hacer una corrección. En verdad él murió en 1847.
Bueno, siempre en la búsqueda, aquel proyecto de búsqueda de próceres que me encomendaron a mí en aquella época, para que los próceres, para que los restos de ellos fueran movidos y exhumados y movidos al nuevo monumento que se estaba dando en el año 2003. Las señales apuntaban hacia la iglesia La Merced, en el centro de San Salvador. Esa iglesia definitivamente es una iglesia histórica. En un momento se pensaba que ahí fue donde se dio el primer grito de independencia. Hay una estructura que es un campanario que fue restaurado, supuestamente corresponde con el campanario de la primera iglesia. Y lo que estamos viendo ahorita es una iglesia construida en los años 50, ¿verdad? Modificada en los años 70 y ha tenido muchas alteraciones. Entonces, esta iglesia... El lugar queda, ¿no? El lugar queda. Entonces, ahí nos apuntaban que era el lugar donde estuvo, según las referencias de los periódicos y las referencias documentales de la época, ahí estaba enterrado Manuel José Arce. Fuimos en la búsqueda de él. Fue una experiencia inusual. Participó la escuela militar en aquel momento. Nunca había estado yo en una excavación o una exhumación, digámoslo. Era la dirección de una exhumación. Eso se tornó en un estudio arqueológico para nosotros, pero una exhumación para quienes creían que se movieran los restos, ¿verdad? Un estudio arqueológico, ¿por qué? Porque teníamos que documentar un patrón de enterramiento de la época hacia una persona ilustre de aquel momento. Entonces, la escuela militar... Y de para algunos, ¿verdad? Sí, y de este, güey. Entonces, la escuela militar realizó una valla de honor. Estuvieron al contorno de nuestra excavación, ¿verdad? Participamos 3 personas. O sea, todo un ritual, Fabricio. Todo un ritual. En aquel momento estaba Mario Romero, que era un paleontólogo. Se encontraba también Alejandra González, arquitecta, y mi persona, ¿verdad? Como director de la exhumación. Resulta que la exhumación de Manuel José Arce era la segunda vez que se hacía. Efectivamente estaban los restos ahí. Los encontramos a un estuvo en un principio, hasta 1978, estuvo frente al altar mayor de una iglesia, de la iglesia que estuvo, bueno, de esta misma, pero fueron removidos los restos, ¿verdad? Y pasados a un costado, a la capilla cívica, le llamaban ellos en aquel momento. Entonces, las personas, hubieron varios testigos en aquella época de la primera exhumación de los restos. Nunca se documentó qué fue lo que encontraron, de qué manera lo encontraron, pero esta segunda vez, lastimosamente, los restos habían sido colocados en una bóveda en donde había una fuga de agua, y esto permitió que se pudrieran lo que era el uniforme, aunque se rescataron parte del uniforme del prócer, ¿verdad? Logramos distinguir y rescatar lo que era una falange, por ejemplo, restos de algunos huesos largos, pero la mayoría pulverizados. Y logramos rescatar partes de las copanas del uniforme, botones, partes del calzado, ¿verdad? Que ahorita están en el Museo Nacional. Y algunos restos de los huesos están también ahí para pruebas de ADN en un futuro. Y bueno, fueron depositados en un pequeño ataúd. Yo creo que mandado a hacer para el momento, y colocados en el monumento. Pero sí, interesante. El monumento que es la explanada ahora en el Zapote. En el Zapote, en el Complejo Cultural San Jacinto, pero no están abajo, sino que están adentro. Parece que están como adentro del monumento. Sí, el monumento. Están adentro, y hay una plaquita que dice, como una cápsula, hay una plaquita que dice que ahí yacen los restos. O solo dice Manuel. Pero cuando pasen a ver, acuérdense de esta historia, ¿verdad? Que fueron exhumados y sí se sacaron algunas cosas, no tantas. Pero ahí están. ¿Y esa vez te acompañaron familiares de Manuel José Arce o no estuvo? No, estuvieron solamente las autoridades. No se le dio divulgación periódica ni mediática ni nada no sé, fueron cosas de aquel momento, ¿verdad? Solamente estaba la escuela militar, autoridades del Estado Mayor, delegados del Ministerio, más bien del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, y mi persona, junto con las demás personas. Pero sí... ¿Cuánto tiempo tomó desde que se...? Toda una mañana. Toda una mañana. Sí, toda una mañana. No es un proceso tan extenso, entonces. No fue un proceso porque, bueno, lo que te lleva... Nosotros creímos que iba a durar más, ¿verdad? Pero como nos dimos cuenta que se trataba de la segunda exhumación, quitaron la lápida. Bajo la lápida estaba una recámara inundada por agua. Había agua y ahí estaban flotando los restos. Donde había un ataúd ya se había colapsado. Entonces el ataúd era de los años 70 de todos modos, porque ya los habían colocado en un nuevo ataúd. Sin embargo, logramos
saludar al prócer, ¿verdad? Sí, no, de imagínate, alguna manera, digamos. La historia de Manuel José Arce, pues lo platicamos ya en los últimos episodios de la primera temporada y en los primeros de esta, ¿verdad? Sí, claro. Cuando hablábamos de que Manuel José Arce libró guerras contra otros salvadoreños en la época de la federación, había que quedarse, mantenerla unificada a toda costa. Sí. Pero hay cosas que uno no sabe. Sí. Bueno, y se plagó de enemigos también, ¿verdad? Por varias partes. Y él prácticamente murió en el barrio Santa Anita, en una casa que ya no existe. Y parece que en la pobreza también, ¿verdad? Olvidado. Así es. Ellos hizo la referencia de que había muerto cuando ya todo el país andaba en otra línea, ¿verdad? Ya estaban en 1847 ya prácticamente estaban las guerras entre conservadores y republicanos, y la situación del país ya no era la misma en la que él tuvo un protagonismo mayor en la época de la independencia. Claro. Sí. Otras investigaciones también que han hecho otros colegas, por ejemplo, en el edificio del Palacio Nacional de la Policía, ¿verdad? El castillo que llaman, ese de los años 30, ¿verdad? Ahí se han hecho 2 investigaciones arqueológicas, una por Roberto Gallardo y otra por Fabio Amador, en las cuales pues han encontrado cosas interesantes también dentro de los rellenos, en algunos casos, cerámica, porcelana, ese tipo de cosas. Pero creo que uno de los hallazgos más interesantes en el Palacio de la Policía es que en algún momento, ¿te acordás, Fabricio? Tenía murales, ¿verdad? Murales, cierto. Cada uno, por lo menos los cuartos principales de la policía, o sea, sí, al interior, ¿verdad? Pero lo pintaron, entonces, haciendo las calas de prueba en las paredes, ¿verdad? Para pintar, pues se encontraron estos murales que son muy interesantes. Y las calas de prueba también decían el color auténtico del edificio, ¿verdad? Exacto, ¿Recordás? exacto. No sé si recordás también que... ¿Qué color era? ¿Te recuerdas esa parte? Es que lo que yo recuerdo, porque tenían murales, entonces de diferentes colores, ¿verdad? Sí, tenía varios colores, pero recuerdo que ahí ya no entrábamos nosotros, ya era cuestión de los arquitectos que iban a restaurar el edificio, ¿verdad? Y poner eso. Lo que sí te puedo decir, y recuerdo muy bien, no sé si tú lo recordás, es que al tocar el suelo, esa es la parte que nos compete a nosotros, ¿verdad? Eso fue cuando estaba Fabio Amador. Sí. Se encontraron huesos. Que en un primer momento, esto es lo delicado de la arqueología, en un primer momento no se sabía de qué eran esos huesos, ¿verdad? Entonces salió en el periódico que habían encontrado huesos, y te imaginas, supuestamente en los años 80 ahí tuvieron demasiadas personas detenidas y algunas desaparecidas. Entonces en las afueras del Palacio de la Policía había mucha gente esperando por sus parientes. Si eran noticias que esos huesos pertenecían a alguien, salió a luz otra vez lo que eran las torturas y todo eso de las épocas de guerra, ¿verdad? Y bueno, al final se reconoció que eran huesos de ganado. ¿Qué hacía hueso de ganado ahí? Pues antes de la construcción. Finalmente se reconoció eso. ¿Qué hacían huesos de ganado ahí? Pues antes de la construcción de ese palacio, pues era una hacienda. Pues esos eran los límites de la ciudad, ¿verdad? Ahí no había nada y no pertenecían a ningún ser humano. Sí, pero sí, eso te trae a la memoria cuán delicado es esto, ¿verdad? De la arqueología urbana, ¿verdad? Bueno, la arqueología urbana puede ser cualquier arqueología. Pueden levantar la piedra que no es. Sí, literalmente. Exacto. Sí. Y ya no la puedes volver a poner. No, una palabra mal puesta o un dato mal hecho o una mala praxis dentro de la arqueología. Olvídate. Una irresponsabilidad de esas puede llevar a guerras civiles, puede llevar. Sí, a consecuencias graves, ¿verdad? Sí. Hay otras también excavaciones que creo mencionar que me parecen que son importantes dentro del Centro Histórico de San Salvador. Una es, también se hizo en la iglesia San Esteban, la cual está al final de la calle de la Amargura, ¿verdad? O sea, al lado digamos, del palacio. Del Palacio de la Policía, ¿verdad? La cual, como ustedes saben, pues se quemó, se consumió hace un par de años. Y yo recuerdo haber hecho ahí pues una cala de prueba para conocer si había, qué piso había debajo del piso actual, que era un piso de concreto, y ver si había más piso de baldosa o de tierra o qué sé yo, ¿verdad? Eso era como parte del objetivo de esa
esa excavación. Luego hay otra excavación que me parece muy importante, que es la que se hizo en el actual, en el Cine Libertad, ¿verdad? En la esquina sureste de la Plaza Libertad, donde está hoy el Cine Libertad, y excavó el colega Roberto Gallardo. Y antes del Cine Libertad, o sea, por lo menos a principios del siglo XX, ahí era la casa presidencial, donde habitaba el presidente, la residencia presidencial. Uh-huh. Entonces esa casa obviamente se cayó, se quemó luego. Bueno, se quemó primero y luego obviamente... Y fue ahí donde murió Francisco Menéndez, ¿verdad? Exacto. Y fue la boda, parece que, si no me equivoco, no sé, confirmemos, pero fue la boda también de Rubén Darío, ¿no? Que él se casó y él era amigo de Francisco Menéndez. Entonces, me parece que tiene ese tipo de historias. Era muy amigo de El Salvador. Sí, bueno, vivió aquí, Sí, la cuestión es que se excavó en ese sitio del actual, pues, Casa Presidencial. Cine Libertad, ¿verdad? Que era anteriormente la residencia presidencial, y se encontró, dos capas de ocupación. Una que era del siglo XX, de inicios del siglo XX, en donde se encontraron unos ductos de agua, ¿verdad? Que no eran hechos acá, sino que eran traídos de San Francisco, California, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la casa presidencial, claro, ¿verdad? La residencia presidencial. Lo mejor de lo mejor. Exacto. Claro. Y luego se continuó la excavación, y en una parte se encontró vestigio del clásico tardío, o sea, del periodo prehispánico, del 600 al 900 después de Cristo. Entonces es interesante cómo toda esta ocupación pues existe en el centro histórico de San Salvador. Y justamente contiguo a la casa, a la residencia presidencial, tu servidor excavó hace algunos años, creo que en 2013, el lugar que se llamaba como el lugar de los relojeros, ¿verdad? Donde se iba a transformar para hacer un mercado, y justamente ahí se encontraron... Ahí fue el cabildo original. Sí, ahí estaba el cabildo de San Salvador, ¿verdad? Es la ubicación del cabildo de San Salvador desde 1500. Es frente a Catedral, a la actual Catedral. ¿Sí? No, frente al Portal Sagrera. Al Portal Sagrera. Portal Sagrera, ¿verdad? Entonces al sur de la Plaza Libertad, sí, en donde se encontró los restos, los cimientos del cabildo colonial, sí, que por lo menos... Tuve la oportunidad de visitarlo contigo. Sí, que por lo menos son del siglo XVIII, ¿verdad? Esos restos. Y luego pues se encontraron también los restos de lo que fue posteriormente el palacio. El ayuntamiento. El ayuntamiento anterior, luego el palacio municipal, o sea, cuando ya cambia de ser del antiguo régimen, o sea, cuando cambian de ser de Intendencia San Salvador a Estado del Salvador, que ya cambia de ¿cómo se dice? De categoría. De régimen, de régimen, pero el edificio ya no es el ayuntamiento, ya no es el cabildo, sino que es el palacio municipal. Y los restos que están en esta ventana arqueológica corresponden a los dos. Sí, es una ventana arqueológica bastante interesante. Sí, y es interesante porque fíjate que si medís los cimientos del cabildo, lo ancho te da la vara castellana, que son 83 centímetros. Pero cuando te vas a medir los cimientos siguientes, que son del Palacio Municipal, ya de la época, digamos, republicana, pues ya es diferente, ¿verdad? La medida es diferente. No, lo que pasa es que las medidas son diferentes, o sea, porque obviamente la arquitectura es diferente, claro, los materiales de construcción y esto y lo otro. Entonces, ahí se encuentra eso. Y también se encontró ladrillo quemado, porque eso se incendió. Tanto el palacio municipal que estaba ahí se incendió a inicio del siglo XX, en el 1919, si no me recuerdo, junto al portal Aguilar, que era donde estaba la casa de los hermanos Aguilar. Entonces, se incendió toda esa parte, ¿verdad?, de la cuadra, y se encontró el piso quemado. Y es importante, pero, o sea, la arqueología urbana, todos estos datos. Eso me recrea a mí el paisaje urbano que estás describiendo. Era la Plaza Libertad, Plaza Mayor en aquel. Sí, la Plaza Mayor. Era cerrada con portales. O sea, ahorita vemos el portal Sagrera, el portal Adalia, al costado norte y al costado oriente.
poniente, pero esos portales seguían a tu izquierda, si lo ves de este lado de la iglesia del Rosario, ¿verdad? O sea, hacia el sur, seguía toda la plaza cerrada con portales, Sí, la Dalia hacia el norte. Sí, entonces una idea de cómo se veía San Salvador, el cuadro central de la ciudad, ¿verdad? Llena de portales y desde donde lo ves, o sea, hacia el lado oeste, la catedral. Claro. En este caso, lo fantástico de ¿cómo se llama? De cuando estamos excavando el Cabildo era que tenemos el plano que levantó Antonio Gutiérrez y Ulloa de San Salvador. ¿Eso en qué año? Entonces, ¿En qué año estás en hablando? 1807. Qué barbaridad. Entonces es fantástico porque te dice, aquí está la casa de Cabildo, acá están las cárceles, acá está la casa del intendente, acá está la casa, aquí está el comercio, aquí está la catedral. Entonces es fantástico porque decir, bueno, no hay donde equivocarse, es simplemente encontrar los cimientos, ¿verdad? Y ahí poner la excavación. Es lo que te digo. Casi. Entonces, Me van desalojando que tenemos que sacar la Vaya, y a nosotros nos van a desalojar primero, ¿verdad? Y con eso, digamos, son creo que son dos investigaciones importantes, la que hacía Roberto Gallardo en Casa Presidencial o en Residencia Presidencial, y luego la de los relojeros, ¿verdad? Que ahí está y que es importante porque nos habla pues de ese San Salvador que, como ya lo hemos dicho en este programa, ¿qué es lo colonial que podemos ver de la ciudad de San Salvador? Es el trazo. Así es. O sea, el trazo del cuadro central. O sea, aquella cuadrícula, ¿verdad? Española. Los edificios ya no, ¿verdad? A menos que te vayas a golpe de terremoto e incendio. de ya incendio Y la construcción, demás, ensayo-horror, todo que siempre se da, exacto. ¿verdad? Ha cambiado la fisionomía urbana, ¿verdad? Sí, pero ahí está, ¿verdad? Yo antes, bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero siempre como alargándonos un poquito a ese San Salvador, me gustaría que Fabricio nos contara la historia de esta excavación, que es muy interesante porque es de esa que por un momento se quiso ser la nueva San Salvador, que es la que conocemos como Santa Tecla, y que luego de los terremotos de 2001 pues se hizo mucha intervención allí, y creo que una de las intervenciones más importantes pues es la que hizo Fabricio en esa época. Me gustaría que hablar de la Iglesia Concepción y de los materiales también que se hallan, porque son interesantísimos. Puedo empezar así. La Iglesia Concepción fue destinada a ser la nueva catedral. La nueva catedral de San Salvador después del terremoto del 16 de abril de 1854. Se muda a la ciudad, ¿verdad? Al Valle de Santa Tecla, ¿verdad? Bueno, quien funda esta nueva catedral fue el segundo obispo de San Salvador, Tomás Pineda y Saldaña, aquel obispo famoso que estuvo en la época de Gerardo Barrios. Gran amigo de Gerardo Barrios. Bueno, hay las confrontaciones ahí, ¿verdad? Con él. Y él funda la catedral. En ese año de 1854-55 fue terminándose la catedral, y esa catedral estuvo en pie hasta el año 2001, año en que se dan los terremotos, otra vez nuevamente. Una moraleja de aquí: un terremoto hace que la catedral se edifique, y un terremoto la destruye, ¿verdad? O sea, nace y muere con los terremotos. Se cayó también la iglesia de San Esteban. Sí, la iglesia... Pero yo recuerdo porque parte de mi familia es de Santa Tecla, y ahí se casaron mis padres. Pues ahí también. Se fueron, y varias casas históricas y residencias históricas fueron dañadas por los terremotos del 2001, ¿verdad? Bueno, aquel tiempo asistí lo que fue un hallazgo inusual en el lugar donde estuvo la iglesia. Cuando yo llegué, existió el reporte de hallazgo, fui a verlo. La iglesia ya no existía, ya había sido derribada, ¿verdad? Y donde estuvo el altar mayor, tal como se había dicho, había una bóveda. En esa bóveda, al remover la tierra que existió debajo del suelo de la iglesia, había una tumba, ¿verdad? Un ataúd. Había un ataúd en una bóveda de ladrillo. Ese ataúd era de lujo, ¿verdad? A mí me sorprendió porque ¿quién es este personaje, verdad? Antes de esa ocasión yo poco había escuchado sobre Tomás Pineda y Saldaña. Entonces se trataba de los restos de Tomás Pineda y Saldaña, el segundo obispo de El Salvador, en un ataúd de zinc y madera y vidrio. Los vidrios habían colapsado sobre el cuerpo, ¿verdad? Y habían permitido la conservación de lo que eran los ornamentos del cura. Eran ornamentos que tenían todavía tejidos dorados
y algunos arreglos de flores, ¿verdad? En tela. Había calzado, habían huesos, ¿verdad? Bastantes huesos largos de costillas o huesos de fémur. Sí, existían. Y había bastante buena conservación, la cual se declaró sitio arqueológico por el momento, un rescate arqueológico, ¿verdad? ¿Por qué rescate arqueológico? Podría haber sido exhumación. Exhumación es más a la ligera, es algo que saquémoslo, ¿verdad? Y pasémoslo. No, hubo un registro de todo lo que apareció y ha salido en varias publicaciones, tanto del gobierno como en el extranjero, ¿verdad? De ese hallazgo. Entonces, movimos el hallazgo y todo, ¿verdad? Todos los materiales fueron entregados al arzobispado de aquel momento, a Sáenz Lacalle. Sí, y fueron pasados a catedral los restos estos, mientras también se hacía la nueva construcción de la iglesia Inmaculada Concepción en Santa Tecla. Al mover estos restos y movimos el ataúd, fue también dibujado para conocer la forma real, y sí, se trataba de un ataúd de vidrio. Interesante, fíjate, que cuando movimos el ataúd y a un costado de los restos del ataúd había una botella de vino pegada con argamasa. Entonces, ¿eso qué era? O sea, el vino, ya no existía el vino, por supuesto, pero estaba la botella. Y esto era como una especie de ofrenda para el más allá que se le pudo haber dado al cura. Podemos saber un poco de la vida personal, un poquito quizás de lo que... Ya sabemos que le gustaba el vino. Sabemos que le gustaba el vino. De consagrar, ¿verdad? Sí, porque tenía una botella pegada, la tuvimos que despegar, o sea, ¿verdad? Porque el tractor le iba a pasar encima a todo eso. Qué barbaridad. ¿Verdad? Entonces, sí, pero afortunadamente hubo un registro adecuado y eso lo pueden consultar ustedes en las fuentes, ¿verdad? Cuando es uno de los hallazgos interesantes que... ¿Todavía descansan los restos en la catedral? Se quedaron ellos con lo que la iglesia se quedó con eso. Bueno, el arzobispo está totalmente... Es normal que esté dentro de un recinto religioso. Sí, sí. Me parece que pasaron a catedral, ¿no? ¿O se fue siempre a Santa Tecla? No regresó, creo que no están ya en Creo que lo pasaron a catedral, ahí donde están los otros arzobispos de San Salvador. Increíble. Pero buenísimo. La placa sí está en la iglesia. Quedó en la iglesia. Justamente, pues recientemente le tomé una fotografía. Ah, qué bien. Porque, pues sí, este obispo de es extremadamente... Es muy interesante, muy interesante. El ataúd tenía el candado, todavía hay que recuerdo. Estaba cerrado con el candado. Y no te acordás que, o sea... Por si se quería salir. Por si se quería salir, le dejaron con candado. Para que no, y también yo recuerdo, Fabricio, porque tengo tan presente de esa excavación, porque me impresionó también porque tenía todo la indumentaria. Sí. ¿Te recordás? Todo de la indumentaria. Era como decía Fabricio, una especie de cajón de vidrio. Era ¿verdad? de vidrio. Era súper raro. Vidrios largos, estaba también a los costados, o sea, como que dice en su funeral, tuvo que haber sido expuesto a todas las personas, ¿verdad? Y ha de haber sido un funeral bastante suntuoso y elegante. Bueno, acuérdate que que la tercera década del siglo XIX, las familias con mayores posibilidades económicas se movieron a Santa Tecla como casa de campo, y poco a poco fueron asentándose ahí conforme se volvía más complicado el tema. Mencioné cuando murió, cuando fue enterrado, ¿no? 1875. Sí. Entonces, en esa época Santa Tecla ya había avanzado. Santa Tecla era bastante conservadora, digámoslo así, y tenía pues una buena comunicación con especialmente este obispo, ¿verdad? Sí, había bastante... también era recordado, ¿verdad? Porque era de los obispos que estuvo en las revueltas entre conservadores y liberales, ¿verdad? De aquel momento. Entonces, sí, tenía que ver con toda esa parte, con todo ese movimiento, ¿verdad? También de hacer un Estado laico, claro. ¿verdad? Entonces ahí era el conflicto. Era ¿verdad? El conflicto con Gerardo Barrios. A mí lo interesante es que en los episodios de los trenes hablamos muchísimo del tema de conservadores y liberales. Perdona que te haya interrumpido. No, pero es, por ejemplo, tu servidor haciendo una investigación en Izalco, yo creo que ya lo he comentado, una de las cofradías de Izalco... me dice el principal de esta cofradía que le debe mucho a Tomás Pineda y Saldaña, porque él le dio el libro, le dio el libro de la cofradía, ¿verdad? Que todavía existe ese libro y en el cual pues tiene la firma y todo de él, ¿verdad? O sea, significa, no es que la cofradía no existía antes, pero es como
decir, bueno, nosotros, la Iglesia Católica, reconocemos a la cofradía tal y tal, ¿verdad? Entonces también ese recuerdo de una persona del siglo XIX todavía existe en el imaginario y en la memoria colectiva de la cofradía, por ejemplo, en el caso de Izalco. Y por ejemplo, bueno, yo cuando te decía, mira, recordarnos los materiales que habían allí, es que eso fue en la iglesia, pero yo recuerdo que nos tocaba ir por todo Santa Tecla, andar recolectando los materiales. O sea, habían esta famosa botella de Grés, que son una botella lindísima, pero es donde venía la cerveza. Eran de cerveza. Pero era una gran cantidad de... Y de vino. O sea, la también, gente... ¿verdad? Pues tú sabes que la gente, la venta de licores aumenta en los momentos de crisis, ¿verdad? Entonces, en aquellos momentos había muchas crisis, ¿verdad? El país era bien... Guerra tras guerra tras guerra. Guerra tras guerra con los guatemaltecos, o sea, era bien inestable el país. La región entera. La región entera era bastante inestable, pero también mucho de este licor era importado, ¿no? Entonces la clase pudiente que estaba en Santa Tecla, nosotros fuimos a ver muchas de estas casas y algunos aparecían lo que son los basureros republicanos, digamos, donde estaban las casas, y ahí estaba esta basura, ¿verdad? Que del siglo XIX, que permite hacerte una idea de toda la porcelana, materiales que ellos ocupaban, y todas las cantidades. Se sacó un inventario de botellas, de la gran cantidad de botellas, que nos permite hacer una catalogación entre lo que aparece aquí, lo que aparece en Santana, lo que aparece en otras ciudades de El Salvador, y saber deducir cada momento, ¿verdad? Como lo hace la cerámica prehispánica. Y en ¿verdad? el caso de Santa Tecla, pues era muy importante. O sea, estás hablando de porcelana inglesa que tienen la marca todavía. Los sellos, la marca. Copeland and Garrett, ¿verdad? Sí. Y entonces lo interesante es que todo eso está, hay tipología. Y hay grandes, sendos estudios sobre... Esas casas todavía hoy en día, guardan imágenes de todas sus piezas. Entonces ahí ves, ¿verdad? Digamos, este tipo de información. De información que hay, y que la podés comparar con lo que estaba viviendo Santa Tecla, San Salvador también. Y la articularse incluso hasta los barcos hundidos del siglo XIX, también, ¿verdad? También, donde hay botellas más completas y lo que importaban, a qué familias iban, a qué ciudades importantes iban. Las iglesias y las casas antiguas son una fuente invaluable de información para la arqueología, ¿verdad? Sobre lo que es la vida cotidiana. Yo creo que al final, en estas 2 temporadas, más claro que el hecho de que la historia no podemos verla solo desde un lado, sino que así como podemos hablar de lo importante que fue Tomás Pineda y Saldaña para una cofradía tan históricamente tradicional como la de Izalco, ¿verdad? Sí, una de las cofradías. Por eso una de las cofradías. Sí. Tan importantes como la de Izalco. También podemos ver al mismo personaje, Tomás Pineda de Saldaña, desde el lado de Gerardo Barrios y desde el lado de todo el movimiento liberal. ¿verdad? Entonces creo que es importante entender que la historia que nos han contado históricamente solamente es un lado de la historia, es una versión ínfima, porque no podemos tratar de entender un evento solo desde una óptica. Claro. ¿Verdad? Dejamos por fuera un montón de información que no solamente justifica acciones de los personajes que son líderes a lo largo de la historia, sino que también nos enseñan cómo pensaba la gente en ese momento. Así es. Cuáles eran las cosas valiosas para las personas. Y sin eso realmente no tenemos un buen entendimiento de lo que hemos vivido, ¿verdad? Y de lo que ha hecho la historia de nuestro país. Bueno, miren, yo creo que esto se tiene que quedar en pausa para la siguiente, la siguiente temporada. Claro que hay más todavía. Creería que sí. Creería que sí, porque hace falta. Sí, fíjate, dijimos que teníamos pendiente, se nos queda en el tintero, que me recuerdo ahorita la historia del oriente del país. Sí, que esa es una parte como de mucho valor para por todos, supuesto, ¿verdad? Para entender las demarcaciones territoriales, las diferencias culturales, los acentos, la forma de ver la vida de San Miguel de la Frontera y los sansalvadoreños. Se nos queda la historia de Gerardo Barrios, se nos quedan la historia de otros tantos personajes, la historia de Manuel José Arce, que ya lo platicamos, ¿verdad? O sea, lo conocemos todos en el contexto de ser el primer presidente de la federación, pero ¿qué batallas libró? ¿Verdad? ¿Qué conflictos tuvo que enfrentar? ¿Por qué se peleaba él con otros salvadoreños? ¿Verdad? ¿Qué eran las facciones? Todo eso es importante entenderlo, porque sin eso
no tenemos una verdadera comprensión. Cada quien escogerá después de conocer todos los lados de la historia el que más le gusta o con el que se quiere quedar, pero no puedes quedarte con el único que te contaron. No es bueno casarse solo con una parte de la versión. Así es. Así es. Buenísimo. Hey, Fabricio Valdivieso, te agradezco infinitamente tu tiempo. No, gracias a ti por la invitación. Y obviamente el amor por la historia, que es lo que nos une a todos para poder producir este podcast. Herbert, ¿verdad? Gracias por estas 2 temporadas. Y como siempre, vamos a terminar, a cerrar este episodio con una frase que nos evoca a darle más pensamiento a las cosas importantes de la vida. Ok, esta es una frase de Aimé Césaire que dice: el camino más corto hacia el futuro es aquel que pasa por el conocimiento más profundo del pasado. Exactamente. Está bien, está bien. Así es. Está bien, está bien. Está bien. ¿Cómo no se me ocurrió a mí esa frase? Ni yo lo hubiera dicho mejor. Lo pensamos, Lo pensé, pero no lo noté, hombre. Fíjate que no me iban en- Césaire Lástima que lo anoté y lo dejé por ahí y lo vieron. Pero así es. Creí O sea, que qué nunca lo iban a comprar. qué mejor cerrar con eso, ¿verdad? No, excelente. Bueno, muchísimas gracias especialmente a todos y cada uno de quienes nos escuchan en las diferentes plataformas, quienes nos escuchan en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, quienes también nos sintonizan en YouTube y comparten este programa y lo disfrutan. Les pedimos eso, que lo descarguen y que lo compartan con otros salvadoreños esparcidos por el mundo para que podamos todos tener una mejor aproximación a nuestra historia. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en la siguiente temporada. Esta fue una producción de 360podcast.sb.